Hola, buenas tardes. Les pido por favor que prendan sus cámaras, así comenzamos con la clase. Hola, Francisco. Hola, profe, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, salvo Lucía, que me avisa que no puede prender la cámara, el resto la vamos prendiendo. Buenas tardes. Hola, María Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los alumnos de la Comisión 3 de Teoría. Ya saben que vamos a unificar las comisiones. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Giovanello. Yo voy a tener a cargo esta clase del día de hoy y las sucesivas que entiendo que ya les llegó el cronograma, ¿verdad? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ya les habrán comentado que yo soy bastante exigente con el tema de que tengan las cámaras prendidas, ¿sí? Me parece una cuestión de respeto para ustedes y para mí. Solo van a tener asistencia aquellos que tengan su cámara prendida. Así que si no van a venir a escuchar la clase, no es necesario que prendan la cámara y se vayan, salvo los que me avisan que no pueden. 3 me avisaron, tengo 6 cámaras apagadas. Espero 2 minutitos más para que prendan la cámara, si no, no registrarán su asistencia en el día de hoy. Y 5, arranco con la clase, ¿sí? Vero, soy María Núñez. Yo estoy en el trabajo, no lo puedo entender. Vos Bien, estás bien. desconectada, podés no tener la cámara porque no vas a tener asistencia, no hay Ok, problema. gracias. Igual siempre es lindo verte, María. Obvio. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Entonces, ya saben que los que no tienen la camarita prendida, salvo los que me avisaron, o los que están recursando, que no tienen obligación de tenerla, no van a registrar su asistencia en el día de hoy, ¿sí? Si bien las clases son virtuales, son clases que llamamos sincrónicas, es decir, ustedes tienen que estar frente a la pantalla. Así como cuando vienen a clase se les toma asistencia porque están, en el caso de la cursada virtual es exactamente igual, ¿sí? Bien, sé que no han tenido algunas clases. ¿Pudieron hablar con el doctor Verdi y con la doctora Villegas para rever los temas que no vieron? Bueno, son poco participativos por lo que veo. Vayan acondicionándose porque el segundo parcial es oral, van a tener que hablar. No les vamos a poder sacar las palabras con tirabuzón y siempre es mejor ir acostumbrándonos a charlar un poquito acá, ¿sí? El segundo parcial es oral, así que ustedes van a tener que charlar con nosotros de sus conocimientos. Bueno, seguimos en la clase de hoy con lo que estuvieron viendo con la doctora Novoa, que son los modos anormales de terminación del proceso, ¿sí? Mis clases intentan ser participativas, con lo cual vamos a perder mucho tiempo si ustedes no quieren participar, porque la idea es que lo hagan. ¿Cuál es el modo normal de terminación de un proceso? A ver, los escucho. El modo normal es la sentencia definitiva dictada por un juez y los anormales son cuando se busca una vía alternativa. Bueno, primer error. Perdón. Vamos acostumbrándonos. Yo pregunto una cosa, no amplíen. No porque esté mal, sino porque ahí cometemos el primer error cuando rendimos un oral. Queremos demostrarle al profesor que sabemos un montón, nos excedemos y metemos la pata, ¿sí? Contestémonos los que preguntan. ¿Cuál es el modo normal de terminación de un proceso? La sentencia definitiva. Y muy bien apuntó Soledad, ¿sí? Andrea Soledad. Sentencia definitiva, porque la sentencia puede tener otro tipo de características que no ponga fin al proceso. Al proceso, de manera normal,
le pone fin la sentencia definitiva. Nosotros vamos a tener una resolución judicial que ponga fin al proceso sin que sea la sentencia definitiva como modo normal. ¿Sí? Vamos a tener sentencias interlocutorias, sentencias homologatorias, lo van a ver en clase, y esos tipos de resoluciones, en algunos casos ponen fin al proceso, en otros no, pero lo que pone fin al proceso es la sentencia definitiva. Y en general es lo que nosotros buscamos cuando iniciamos una acción o buscamos que sea favorable para nosotros cuando contestamos una acción. ¿Sí? En este caso, en esta unidad que nosotros estamos estudiando, vamos a ver un montón de formas en las cuales la causa finaliza, pero no por un modo normal, sino por un modo anormal de terminación del proceso. Y deben haber visto con la doctora Novoa que esos modos normales van a depender si la voluntad es del actor, ¿sí? Esa parte interesada en llevar adelante el proceso, si la voluntad es del demandado, que en definitiva es quien viene a responderlo, si la voluntad es de ambas partes, de darlo por finalizado sin que fuera la intervención del juez, este tercero imparcial que decide. Y en el caso de hoy vamos a estudiar uno de los modos anormales de terminación del proceso, que yo siempre digo que es el más triste para los letrados. ¿Sí? Ustedes saben que la obligación del abogado es una obligación de medios, no de resultados. Nosotros cuando tomamos un caso, nunca podemos comprometer el resultado positivo. Nunca. ¿Sí? ¿Por qué no podemos comprometer el resultado positivo? Porque no va a depender de nosotros. De nosotros va a depender que llevemos adelante el proceso de la mejor manera posible, que articulemos todas las acciones procesales pertinentes, pero resolver no vamos a resolver. Resolver va a resolver un tercero imparcial al que vamos a tener que convencer de que resuelva a nuestro favor, ya sea como actores, ya sea como demandados. ¿Sí? Ningún proceso tiene la sentencia del resultado positivo cuando se inicia. Tenemos una cuestión de probabilidad, pero nuestra obligación como abogados es una obligación de medios. Y en esa obligación de medios tiene que ver la diligencia. ¿Sí? ¿Por qué les hago yo esta aclaración? Cuando empezamos el curso, para aquellos que estaban cursando elementos, yo les digo, y siempre les hago esta misma aclaración, para los que sean recursantes lo recordarán, que los procesos se ganan o se pierden en el proceso básicamente, en el juicio, no solo en el derecho. Nosotros podemos tener un derecho genuino, ¿sí? Reconocible, pero aún así podemos perder el proceso. Y esa es la pauta que nos da este modo anormal. ¿Por qué? Porque este modo anormal tiene que ver con una sanción procesal a la inacción. ¿Sí? La próxima unidad que nosotros estudiemos va a ser la unidad de principios. ¿Sí? Y hay un principio que me adelanto en contárselos, que es el principio dispositivo, que deja en cabeza de las partes la acción. ¿Sí? El movimiento del proceso. Cuando ustedes sean abogados y ejerzan, van a ver que en general el actor tiene una actividad mucho más activa, valga la redundancia, y el demandado tiene una actividad pasiva. ¿Sí? En general el demandado, salvo que tenga mucha seguridad en que esa causa puede defenderse y puede llegar a ser desestimada ante su defensa, siempre trata de dilatar el proceso, de que el proceso tarde lo máximo posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuanto más tarde el proceso, más va a tardar la resolución del juez que le va a ser denegatoria. Entonces, ¿en quién reside la actividad principal en un proceso contradictorio? ¿Los escuchó? Las partes. En un proceso contradictorio, ¿en quién reside la actividad principal? De esas dos partes que tenemos en el proceso. Los abogados. ¿Cómo? En el actor, en la parte actora. El actor, ¿sí? Como acá escribe Facundo, ¿sí? El actor es a quien más le interesa llevar adelante el proceso, pero es también quien va a tener en cabeza esa acción. ¿Sí? Es el actor el que va a tener como principal actividad llevar adelante el proceso. ¿Y qué implica llevar adelante el proceso? Realizar actos procesales útiles a la sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo proceso se inicia con la voluntad de finalizarlo
de manera normal, con la sentencia definitiva, ¿sí? Si nosotros iniciamos un proceso y no lo vamos a activar, estamos realizando un acto de jurisdicción innecesario, ¿sí? Y estamos ocupando tiempo del juzgado, espacio, del tribunal, de la otra parte, ¿sí? Para no llegar a una sentencia definitiva que es para lo que está el órgano jurisdiccional, para resolver, ¿sí? Si hacemos perder tiempo nosotros, que somos los más interesados, imagínense el demandado, ¿sí? Entonces, uno de los modos anormales de terminación del proceso, y esta vez como sanción, no como voluntad, los que vieron con la doctora Novoa tienen que ver con la voluntad. El desistimiento, el allanamiento, la conciliación, ¿sí? Interviene el juez, no interviene el juez, eso lo deben haber visto la clase pasada, ¿verdad? Voluntad del actor, voluntad del demandado, voluntad de ambos, damos por finalizado el proceso. En cambio, hoy vamos a estudiar una figura que tiene que ver con la sanción. Voy a sancionar la inactividad en el proceso. Usted me llamó a que yo resuelva y no activa el proceso. Lo abandona de alguna manera, ¿sí? Lo que se sanciona es el abandono. En el campus, creo que deberían tener acceso ambos, ¿sí? Los de elemento y los de teoría. Lo que les pido, por favor, es que me confirmen si los de teoría Comisión 3 tienen acceso al campo de elementos, donde está el material, ¿sí? Porque ahí tienen, ¿sí? Yo hoy me fijé justo y no, yo sigo en el de la comisión de antes. No, claro, entonces yo voy a reclamar para que les den acceso a ustedes al material de nuestra comisión, porque ahí tienen un apunte muy extenso y está sumamente completo de los modos anormales de terminación del proceso, ¿sí? Sobre todo el tema que vamos a ver hoy, que es un tema quizás un poquito más complejo que los otros, que tiene que ver con la caducidad de instancia, ¿sí? Este modo anormal de terminación del proceso que supone la sanción por no activarlo, ¿sí? Y tenemos una regulación totalmente distinta, y esto suele ser pregunta del oral, entre el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Si bien el articulado va del 310 al 318 en ambos, y puede generar confusión entre lo que nosotros leemos y nos parezca todo similar, vamos a intentar en la clase de que nos quede claro cuáles son las principales diferencias que hay entre la regulación del Código de Nación y la regulación del Código de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es fundamental que ustedes entiendan que tenemos diferencias entre unos y otros, ¿sí? Este tema es muy importante. Si algo no llegara a quedar claro, les pido por favor que me interrumpan, porque arrastramos si no el error y no lo vamos a entender bien, y esto se pregunta, ¿está? Bien, entonces, primer tema que yo tengo que tener en cuenta con relación a la caducidad, es que estoy hablando de la caducidad de la instancia. Y aquí tenemos la primera diferencia entre la regulación del Código de Nación y la regulación del Código de la Provincia de Buenos Aires. Ambos artículos empiezan indicando se producirá la caducidad de instancia. Este modo anormal de terminación del proceso, regulado como tal, que pone fin al proceso judicial, pero que determina la caducidad, cae la instancia, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra regulación? Que el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires no determina cuándo comienza una instancia, cuándo comienza la instancia, ¿sí? ¿Por qué me va a importar eso? Porque voy a tener que determinar plazos, ¿sí? La caducidad de instancia está relacionada con la inacción, pero no la inacción inmediata. Tiene que pasar determinado tiempo, ¿sí? Y ese determinado tiempo, ustedes saben que en derecho hay algo fundamental, y lo vamos a ver a lo largo de todo este bimestre, es saber determinar desde cuándo comienza a correr el plazo, ¿sí? Desde cuándo comienza a correr el plazo que tengo que contar para determinar si opera o no la caducidad de instancia. Entonces, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación determina cuándo comienza la instancia, cuándo se abre la instancia. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires no lo determina.
entonces, ¿sí?, como pasaba con los fallos plenarios, vamos a hacer una interpretación analógica. En provincia vamos a interpretar que la instancia se abre conforme lo regula el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? ¿Alguno tiene a mano el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? No. ¿Segundo? ¿Que ahí aparecía? No. Bueno, no importa. ¿Qué dice el artículo 310 textual? La instancia se abre con la promoción de la demanda, aunque no hubiera sido notificada. ¿Sí? Cuando nosotros iniciamos una demanda, tanto en nación como provincia, esa demanda se inicia, pero necesita un acto procesal del órgano. Y ese acto procesal del órgano es el que indica, ¿sí?, que de esa demanda tenemos que dar traslado a la otra parte. ¿Sí? Ese acto procesal que hizo la parte actora iniciando la demanda y que lo acompaña el órgano jurisdiccional dándole traslado, es lo que abre la instancia. ¿Sí? Tengamos en cuenta que necesitamos las dos circunstancias, porque puede ocurrir que exista algún incumplimiento de tipo procesal que no habilite a que el juez o el tribunal ordene el traslado de la demanda. ¿Sí? Puede existir alguna falla de forma, que no acompañemos el anticipo de ius previsional, que no acompañemos el bono. Algunos juzgados o tribunales dan traslado de todas maneras e intiman al letrado a acompañar y dar cumplimiento a ese requisito de forma. Puede ocurrir que no se visibilice de manera correcta en el expediente electrónico el escrito que estamos subiendo, pero el Código de Nación me dice, se abre la instancia con la promoción de la demanda, ¿sí?, aunque no hubiera sido notificada la resolución del juez que le diera traslado. ¿Sí? No hace falta que la otra parte tome conocimiento para abrir la instancia. Y la instancia finaliza con la sentencia definitiva. ¿Sí? Habla de sentencia solamente el código. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se abre la instancia hasta que la instancia finaliza, ¿sí?, tengo la posibilidad de plantear la caducidad de instancia. ¿Sí? ¿Cuántas instancias conocemos nosotros que pueden abrirse en un proceso? Introductoria, probatoria. Esas son etapas. Etapas. Si yo les pregunto cuáles son las etapas del proceso, es eso que nos dice Santiago. Ahora, si yo le pregunto cuáles son las instancias en un proceso, esto tiene que ver con la primera parte del parcial. Primera instancia, segunda instancia. Muy bien, Angélica, ¿sí? Primera instancia, la segunda instancia, que es la instancia recursiva, vamos a ver recursos en esta parte del parcial, y las instancias superiores a la segunda, que tiene que ver con los recursos extraordinarios. ¿Sí? Cuidado con esto, que es pregunta de parcial. Esas son las instancias. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque la caducidad puede ser declarada en primera instancia o en instancias posteriores, con diferentes efectos. ¿Sí? La primera instancia es la del juez de grado o el tribunal. La segunda instancia es la instancia recursiva, ¿sí? Y la tercera instancia es la recursiva extraordinaria. Por ejemplo, pregunta de parcial oral, ¿sí? ¿Cuántas instancias podemos prever en un tribunal de trabajo? Una sola, porque primero está el Tribunal de Trabajo y después sube a la Corte. Exacto, tenemos en realidad la única instancia, el tribunal de instancia única, y la vía recursiva extraordinaria. ¿Sí? No estamos tomando examen, así que pueden participar y pueden equivocarse porque sobre los errores vamos a aprender.
¿sí? Nos acordamos, nuestro compañero contestó otra cosa, y lo que corresponde es lo que contestamos entre todos. ¿Está? Entonces, tengamos en cuenta eso. A ver, entonces, la caducidad de instancia es una sanción procesal que se aplica como modo anormal de terminación del proceso y por lo cual se sanciona la inactividad procesal. ¿Sí? Entonces, primer elemento que tengo que tener en cuenta es la apertura de la instancia, código de nación lo determina, código de provincia no, se aplica por analogía la determinación del código de nación. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. Esa sanción procesal, yo les anticipé que tiene que ver con la inacción. Pero recordemos que nosotros vamos al proceso, que si bien tenemos una obligación de medio, no de resultado, la obligación de medios tiene que ver con la actividad procesal. ¿Sí? Entonces, la caducidad de instancia seguramente va a tener que ver con algo que no hicimos nosotros, porque la parte solita al proceso no puede ir. ¿Sí? Nuestro código, tanto de nación como de provincia, indica que la parte tiene que ir acompañada de un representante. ¿Sí? ¿Ya empezaron a ver tipos de representación? No, todavía no. Bien, vamos a adelantarnos un poquito. El abogado, el letrado que va a acompañar esa parte, ya sea actora o demandada, puede revestir diferentes formas. ¿Sí? Puede ser el abogado apoderado, que va con un instrumento y va solo por el proceso en representación de su cliente. Puede ser el abogado patrocinante, que va de la mano de su cliente, ¿sí? Y algunos escritos de mero trámite los puede firmar solo. O puede ser el gestor procesal que cada código le da un plazo determinado para ir solito por el proceso y que después venga la parte y se lo ratifique. Tranquilos que eso lo van a ver en profundidad en otra unidad, ¿sí? Pero yo necesito adelantarle esto para que entiendan. Entonces, los actos procesales útiles en nombre del actor o de la demandada, ¿quién le parece que los ejecuta? El abogado. El abogado, Joaquín, muy bien, ¿sí? Es el abogado en representación, una u otra, que ejecuta el acto procesal útil que va a hacer que no tenga la sanción de la caducidad de instancia. En los modos anormales anteriores que vieron con la doctora Novoa había una manifestación de voluntad auténtica. ¿Sí? Venía el actor y decía yo quiero desistir. Venía el demandado y decía yo me allano, con el cumplimiento de los requisitos de cada uno. ¿Sí? Venían las dos partes y decían conciliamos. ¿Sí? Hacemos un acuerdo transaccional. Había una manifestación genuina, auténtica y expresa de voluntad. En la caducidad hay una voluntad tácita. Dejé de hacer. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La caducidad tiene una responsabilidad profesional que recae 100% en el abogado. ¿Sí? En el ejercicio de la profesión asimilamos esta situación mucho a la situación del gestor procesal cuando no ratifica el cliente su actuación. En esto tenemos que estar muy pendientes los abogados. Nosotros no tenemos que ganar el proceso para liberarnos de responsabilidad. Tenemos que hacer lo mejor posible. Y lo mejor posible está condicionado al hacer. ¿Sí? A ver, puede ocurrir que ante el cúmulo de trabajo, que ante la situación particular, somos humanos además de abogados, aunque algunos no lo crean, tengamos alguna situación en la que se declara una caducidad de instancia. Para algunos es una locura, no puede ocurrir. ¿Sí? En lo personal me ha pasado. Tiene sus consecuencias, porque además de decirle al cliente que cerraron la instancia por responsabilidad de inacción, ¿sí? El cliente hoy, a ver, la realidad es que se ejerce muy distinto a lo que se ejercía cuando yo me recibí. Cuando yo me recibí, el cliente no tenía idea de lo que pasaba en el proceso. Algunos más, otros menos, llamaban y preguntaban cómo iba la causa. Hoy tenemos el estado público del proceso a través del sitio de la Corte. Cualquier persona se genera un usuario sin demasiado dato y puede ver su expediente, hoy por hoy con el expediente electrónico textual, ni siquiera tiene que moverse hasta tribunales, abre una computadora y ya está. Y además tenemos un gran número de colegas. Y siempre les digo lo mismo, la abogacía es la profesión más infiel. Muy pocas veces van a ver una
una causa de mala praxis que prospere, porque rara vez un médico diga, salvo que sea un caso muy grosero, que otro se equivocó. Ahora, se van a encontrar cada 2 baldosas, y esto es así, con un abogado que diga que lo que ustedes hicieron podría haberse hecho mejor, ni hablar de los que digan que se puede hacer mal. Y se van a encontrar un montón de veces con un cliente que les diga lo que ustedes tienen que hacer. No un cliente colega, un cliente almacenero, ¿sí? Sin desmerecer a los almaceneros. ¿Pero por qué? Porque se va a encontrar con un tío, un primo, un sobrino, un amigo, un vecino, que el hijo es abogado o que el hijo está estudiando Derecho y le dijo que lo que ustedes estaban haciendo estaba mal. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy prudentes con esto. Es muy difícil que esto ocurra. Entonces es muy difícil que nuestro cliente no se entere que nos dictaron una caducidad de instancia por responsabilidad nuestra que no movimos el expediente. ¿Sí? Siempre, si ustedes son patrocinantes y perdieron al cliente de vista y son actores, ¿sí? Manifiesten esta situación en el expediente y renuncien. Porque el hecho de que no tengo a mi cliente a la vista para que me firme el escrito, para que haga un acto procesal útil o lo que fuere, les puede generar una responsabilidad profesional. Hay infinidad de casos, además, jurisprudenciales, donde se analiza hasta dónde llega la responsabilidad profesional cuando se decreta una caducidad de instancia. ¿Sí? En el mejor de los escenarios, lo que les va a ocurrir es que además ustedes tengan que pagar las costas del abogado de la contraria. Hoy sumémosle al mediador, que esos no renuncian nunca a los honorarios, ¿sí? Los abogados de la contraria, sobre todo los de las compañías de seguros que están obligados a pedir la caducidad, en general dicen, bueno, páguenme los aportes y no me paguen los honorarios. No suele ser en la mayoría de los casos, pero vamos a tener una responsabilidad profesional, pero además una responsabilidad patrimonial que en la práctica la vamos a tener que cumplir. ¿Se entiende esto, chicos? Entonces, mucha atención en el ejercicio de la profesión, ni hablar en el parcial con el tema de la caducidad, esta sanción. Porque si bien la sanción es para nuestro cliente, las costas generalmente, y por un tema de costumbre, las termina pagando el abogado, ¿sí? Porque en definitiva, su obligación de medios no estuvo bien cumplida, ¿sí? Yo no tengo que ganar o perder el juicio. Si yo pierdo un juicio, salvo que haya cometido un error procesal muy grosero, no voy a tener responsabilidad profesional. Ahora, ante una caducidad de instancia, se puede plantear la responsabilidad profesional. ¿Se entiende? ¿Cómo lo asimilaríamos? ¿A qué figura se les ocurre a ustedes que podríamos asimilar esta situación? Independientemente de que lo puedan probar o no. ¿Qué les parece que estaríamos haciendo ahí? Asimilable a algo que yo dije hace un ratito. ¿Un juicio de mala praxis? Podríamos ser susceptibles de un juicio de mala praxis. ¿Sí? Después vemos si prospera, no prospera, eso lo verán más adelante. Pero la realidad es que nuestra obligación de medios está vulnerada ante la inacción. Entonces, esta sanción tiene que ver con la inacción. La inacción en un tiempo determinado. Vamos a tener la regulación de provincia y la regulación de nación, donde nos determinan cuál es el tiempo que va a tener que haber estado inactivo el expediente por el actor, básicamente, porque es el actor a quien se lo sanciona. No sanciona al demandado. Si el demandado no quiere hacer nada, es un problema de él. ¿Sí? La caducidad de instancia es una sanción para el actor. ¿Sí? Porque que caiga la instancia, ¿quién perjudica? El actor. El demandado se libera. ¿Sí? Y esa inacción va a ir desde los 6 meses, ¿sí?, en los procesos de conocimiento, en los procesos de conocimiento ordinario, en la primera instancia, según lo que indica el Código de Nación, hasta los 3 meses para ambos, ¿sí?, en los procesos sumarios, sumarísimos y de ejecución. Ustedes saben que no tenemos proceso sumario en el federal. Y en el Código Federal, el Código Nación, básicamente vamos a tener un plazo más breve, que es el plazo de 1 mes, que es la caducidad de instancia del propio incidente de caducidad de instancia. ¿Sí? Porque acá vamos a tener otra regulación distinta entre provincia y nación. En provincia, todo lo relacionado a la caducidad de instancia va a tramitar en el mismo expediente. En nación vamos a tener un incidente por separado donde se va a tramitar la caducidad de instancia. ¿Sí? Nos vamos ¿Puede repetir lo que dijo de 1 mes?
Un mes en el Código de Nación se prevé como sanción para la inacción en el proceso de caducidad de instancia. A ver, vuelvo con algo y después te vuelvo a repetir esto por si no quedó claro. La caducidad es una sanción para quien tiene en cabeza mover el expediente, ¿sí? El actor es quien más interesado está en mover un expediente principal. Ahora, si ocurriera la existencia de un incidente, no el de caducidad de instancia, otro incidente por separado, que es iniciado por el demandado, ese demandado incidentista va a tener en sus manos la actividad procesal para moverla y que no se le determine la caducidad, ¿sí? En segunda instancia, ¿sí?, el recurrente, que no necesariamente tiene que ser el actor, va a ser quien corra con el plazo para no determinar la caducidad, ¿sí? No es siempre el actor a quien se lo sanciona con la caducidad de instancia, ¿sí? Es a la parte que tiene en sus manos la actividad procesal, ¿sí? En el principal es el actor, en los incidentes es el incidentista, sea actor o no, en el proceso principal, ¿sí? Y en la segunda instancia, que es la vía recursiva, va a ser el recurrente. Si el actor no recurrió a la demanda, y nosotros decimos que puede haber una declaración de caducidad en segunda instancia, ¿por qué lo vamos a sancionar al actor que no activó la instancia? ¿Se entiende eso, chicos? Más o menos. Que sí o que no. A ver. Más o menos. ¿Por qué en segunda instancia el demandado y no sé? No lo entendí eso. Perdone. A ver, las instancias o los procesos, ¿sí?, pueden tener una parte distinta que tenga la obligación de instar el proceso. Por ejemplo, proceso principal, quien está obligado a instar el proceso es la actora. ¿Hasta aquí estamos bien? La caducidad de instancia en un proceso principal va a ser una sanción aplicada para la actora. En cambio, en un incidente, ¿sí?, ustedes saben que, saben o no, si no saben lo recordamos, lo decimos en realidad, los incidentes son pequeños procesos relacionados con el principal que resuelven cuestiones anexas que no tienen que ver con la sentencia definitiva. Uno simple, para que ustedes se den una cuenta, puede ser un incidente de nulidad procesal, un incidente de nulidad de notificación, un incidente de beneficio de gratuidad, que puede ser iniciado no necesariamente por la actora. Por ejemplo, el beneficio de gratuidad, ¿sí?, el beneficio de litigar sin gastos es un incidente que puede ser utilizado tanto por la actora como la demandada en un proceso civil. Supongamos que la demandada inicia un proceso de beneficio de litigar sin gastos, por vía incidental, y no insta el proceso. ¿A quién voy a sancionar por no instar el proceso? ¿A la actora o a la demandada? Actora, que se convierte en incidentada, y demandado, que se convierte en incidentista, ¿sí? ¿A quién sanciono en un incidente? ¿A quien lo inicia o a la otra parte? A quien lo inicia. Exacto. Porque debe ser él, o sea, esa persona quien debe mover el proceso, la actividad procesal. Exactamente. En primera instancia, en el proceso principal, ¿sí?, la parte que tiene en sus manos instarlo es la actora. Ahora, en la vía recursiva, que es la que utilizamos cuando nosotros no estamos de acuerdo con una resolución del juez, la posibilidad de declarar la caducidad de instancia como sanción es para el recurrente. ¿Quién es el recurrente? Quien plantea el recurso que hace abrir la segunda instancia. No necesariamente tiene que ser el actor quien no esté de acuerdo con la sentencia del juez. Puede ser la demandada. Entonces, en ese caso vamos a aplicar la sanción procesal por la inacción a la demandada, no a la actora, ¿sí? No es siempre susceptible de la caducidad de instancia como sanción la actora. Esto es un error muy común que cometen en el parcial. Depende el proceso, el tipo de proceso en el que nos encontremos, y va a depender de la instancia, ¿sí? ¿Puede ser en un incidente susceptible de la caducidad la demandada? Perfectamente. Si lo inicia ella, la demandada del proceso principal, ¿sí?
Generalmente asociamos todo actora y demandada. ¿Sí? ¿Vieron que en la mediación prejudicial obligatoria no hablamos de actor y demandado? Hablamos de requirente y requerido. ¿Sí? En la segunda instancia hablamos del recurrente, que es quien recurre a la segunda instancia para no consentir una resolución de la primera, porque no está de acuerdo y quiere otra opinión. En el caso del incidente, el incidentista es quien inicia la actuación relacionado con un proceso principal y puede o no coincidir con el actor. El incidentado va a revestir la característica del demandado en el proceso, pero con otro nombre, ¿sí? Entonces, en un proceso incidental, podemos llegar a declararle la caducidad de instancia en ese proceso a quien no es actor en el proceso principal. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Ahora sí o no quedó claro todavía? Lo volvemos a ver. No, ahí no entendí, gracias. ¿Sí? Buenísimo. Bien. ¿Cuándo empiezo a contar los plazos? ¿De los 6 meses, de los 3 meses o del mes? ¿Sí? Voy a empezar a contar el plazo desde el último acto procesal útil. ¿Sí? Profe, entonces los incidentes tienen un mes. No, el incidente de caducidad tiene un mes. Por eso Sí, dije por eso. que el único incidente que está regulado con un mes es el de caducidad en la instancia del proceso civil y comercial de la Nación. Ahí está, gracias. Bien. Podría repetir los plazos porque se cortó. Los plazos van de 6 meses, de paso acompaño la pregunta de Lucía, de 6 meses en primera única instancia, ¿sí? Eso dice el Código de Nación. 6 meses en primera única instancia. 3 meses en segunda instancia y un mes en el caso de los incidentes de caducidad de instancia. ¿Sí? En el caso de el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es juicio ordinario, 6 meses, sumario, sumarísimo ejecutivo, 3 meses, ¿sí? ¿Cuándo comienzo a contar los plazos? Desde la última petición procesal útil que realice la parte. La parte a quien sería susceptible de la caducidad. ¿Sí? ¿Y qué considero la última petición útil? La que tenga efecto de impulsar el proceso. ¿Sí? La que tenga el efecto de impulsar el proceso. Por ejemplo, si mi último acto procesal útil es un pedido de préstamo del expediente, ¿sí? Hoy con el procedimiento digital ya no se utiliza, pero supongamos que es un proceso de pedido de préstamo del expediente. ¿A ustedes les parece que es un acto procesal útil pedir el préstamo del expediente? No. No, porque no muevo nada, no avanza nada. En todo caso me facilita a mí controlar el procedimiento, pero nada más. Ahora, si por ejemplo pido una nueva cédula, porque la cédula anterior librada a quien fuere no tuvo resultado positivo, eso es un acto procesal útil. Si pido el proveimiento de una prueba, es un acto procesal útil. ¿Qué considero acto procesal útil? Todo aquel acto procesal que me sirva para llegar hasta la sentencia definitiva. ¿Sí? Tomo en cuenta todos los días corridos, ¿sí? Con excepción de la feria judicial. La feria judicial no se toma como plazo hábil para el cómputo de la inacción. ¿Sí? Yo por supuesto que durante el mes de enero no tengo que hacer ningún acto procesal ni puedo, voy a interrumpir, ¿sí? El 31 de diciembre y va a volver a nacer el plazo del cómputo de la inacción el 1 de febrero. ¿Sí? Es decir, cuento días corridos. Si mi inacción a partir del 1 de julio, voy a tomar hasta diciembre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tengo 6 meses completos. Ahora, si mi inacción es a partir del mes de septiembre, del 1 de septiembre, tomo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses.
corto en enero, que es la feria judicial, y coincide tanto en nación y en provincia, y vuelvo a contar el plazo el 1 de febrero. Voy a tomar todo febrero y todo marzo. ¿Sí? Suponiendo que estamos en un proceso de primera instancia ordinaria. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Esa es la forma de contar el plazo. No se tienen en cuenta las ferias judiciales y tampoco se tienen en cuenta aquellos periodos en los que el juez hubiera suspendido los plazos por alguna circunstancia específica. ¿Sí? Si hubiera una suspensión de términos, si hubiera una suspensión de plazo, en ese caso no tengo que contarlo. ¿Sí? Si por supuesto las partes también se hubieran puesto de acuerdo en esa suspensión, tampoco cuento el plazo. ¿Sí? Bien. En el caso de que hubiera litis consorcio, el impulso de uno beneficia a todos. No necesito que hagan actos procesales todos los litis consortes. Con que haga uno es suficiente. ¿Sí? Bien. Segunda gran diferencia entre nación y provincia, tenemos la diferencia de la instancia, tenemos diferencia en cuanto a cómo realizo el procedimiento, en uno va por el principal, en otro va por incidente. Tercer gran diferencia en la regulación de provincia y la regulación de nación, y acá muy atentos con esto, tiene que ver con cómo rige el procedimiento de la declaración de la caducidad de instancia. En provincia y en nación puede ser de oficio o a pedido de parte. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre provincia y nación? En provincia, a mí el juez, previa a la declaración de caducidad, me va a intimar por única vez, a que manifieste si voy a realizar o no actos procesales o no útiles. Me da un aviso, ¿sí? Esta es una chapa que trae el Código de Provincia que no lo trae el Código de Nación, cuidado con esto. Me intima a que realice actos procesales útiles y si no los realizo, declara la caducidad de instancia. ¿Sí? El Código Procesal de Nación no tiene esta salvedad de intimación previa, intimación por única vez, ¿sí? Ya si se primero 6 meses me intiman a un acto procesal útil, segundo 6 meses no me vuelven a intimar, se declara la caducidad de instancia, ¿sí? Porque el código habla de que se intima por única vez, no es que pueda pedir la caducidad una sola vez, ¿se entiende eso? Sino que me van a intimar a que inste el procedimiento en provincia una sola vez. Me intiman, insto el procedimiento, vuelvo a estar 6 meses con el expediente sin movimientos procesales útiles, se va a pedido de parte o de oficio a dictar la caducidad. Es muy raro que lo haga el juez de oficio, pero podría ocurrir. En general el juez lo que hace es archivar el procedimiento si no tiene movimiento y listo. ¿Sí? Pero a pedido de parte, expresamente a pedido de parte en el Código Procesal de Provincia, ese es el procedimiento que tenemos. En cambio, en nación no hay instancia en donde haya que intimar a la parte a que mueva el procedimiento, ¿sí? A que inste el procedimiento. Verificada la inacción, se declara la caducidad. ¿Sí? Entonces tenemos que estar mucho más atentos en nación que en provincia. Y la resolución que declara la caducidad es solo apelable si se declara procedente. La declaración que desestima la declaración, para la redundancia, de caducidad, es inapelable. ¿Sí? Hay una pregunta de parcial que es ¿qué resoluciones son irrecurribles? El auto de apertura de prueba es irrecurrible y la declaración de desestimación de caducidad, cuando se desestima el pedido de caducidad, es irrecurrible también. Solo es susceptible del recurso la declaración que admite la caducidad. ¿Para qué? Para que pueda ejercer el derecho de defensa. Creo que puedo volver a repetir. Sí. La resolución que determina la improcedencia del pedido de declaración de caducidad de instancia es recurrible. Irrecurrible. La declaración que determina la improcedencia es irrecurrible, no es susceptible de recurso. Ahora, la declaración que admite la caducidad de instancia puede ser apelada. ¿Sí? Gracias.
¿Sí? ¿Quién preguntó algo? ¿No? Bien. Profe, ¿lo podría explicar? No entiendo. O sea, no sé si es que soy yo o qué. Si yo no estoy de acuerdo con una resolución del juez, en determinadas circunstancias puedo recurrir. ¿Sí? La vía recursiva es la segunda instancia que me permite a mí, en aquellos órganos de primera instancia, ¿sí? Que no sean de instancia única, que un órgano superior resuelva si está bien o no lo que dijo el juez. ¿Sí? En el caso de que un juez de primera instancia determine la declaración de caducidad, yo voy a poder solicitar la intervención de la segunda instancia. ¿Cómo solicito la intervención de la segunda instancia? Interponiendo un recurso. ¿Sí? No me quiero adelantar en el nombre del recurso porque lo van a ver con el doctor Basso. ¿Sí? Si a mí lo que me determina el juez, a mí como peticionante, lo que me determina el juez es que no hay declaración de caducidad, que es improcedente el pedido de declaración de caducidad, esa resolución es irrecurrible. ¿Sí? No puedo apelar. Bien. Ahí entendí, gracias. ¿Sí? Bien. O sea, ¿la caducidad siempre es inapelable? La declaración de caducidad es inapelable. No, ¿Sí? no entiendo. La desestimación de la declaración de caducidad es inapelable. Si a mí me declara la caducidad, yo puedo recurrir perfectamente. Lo que no puedo recurrir es si el pedido se desestima. La resolución que deniega la declaración de caducidad es inapelable. La que la deniega es inapelable. La que la admite es la única susceptible del recurso de apelación. ¿Se entiende? Si me declararan la caducidad de instancia, ¿puedo apelar? Sí. Sí. Muy bien. Si me declararon improcedente el pedido de declaración de caducidad, no puedo apelar. Sigue el procedimiento. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Bien. ¿Cuándo no va a proceder el pedido de caducidad de instancia? Porque lo determina el propio código. Lo que no quiere decir es que no lo pidan, ¿sí? Pero ya el código va a decir, mire, usted lo pidió y no procede la caducidad. En esto no va a proceder la caducidad de instancia. ¿Cuándo no va a proceder la caducidad de instancia? En los procedimientos de ejecución de sentencia. ¿Sí? En el procedimiento principal, en las cuestiones incidentales que puedan surgir, sí, perfectamente. Pero en el procedimiento de ejecución de sentencia no hay posibilidad de declarar la caducidad de instancia. En los procesos sucesorios, ¿sí? Y en general en todos los procesos voluntarios, donde no hay contradicción, no procede la caducidad de instancia. ¿Sí? A ver, tiene que ver con una lógica esto, chicos. ¿Quién declararía la caducidad de instancia en una sucesión? ¿A quién liberamos en la sucesión? No sería beneficioso procesalmente para nadie. ¿Cuándo tampoco va a proceder la caducidad de instancia? Cuando la paralización de los actos procesales esté relacionada con una actividad pendiente del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Por ejemplo, está el expediente para resolver hace 8 meses, y ustedes me dirán, bueno, va en contradicción con las obligaciones del juez. Para los que vieron conmigo elementos, vimos que hay una cuestión de realidad y otra cuestión de regulación. ¿Sí? Si bien los jueces tienen la obligación de resolver de acuerdo a un plazo, y eso les podría acarrear una responsabilidad como funcionario público, en la práctica a veces ese plazo se dilata, y es lo que hace que los procesos tarden tanto. ¿Sí? Si estuviera pendiente del expediente de una resolución judicial y por eso no pudiéramos avanzar, no se puede declarar la caducidad de instancia. ¿Sí? Y por último, como cuarto supuesto, entonces el primero, ejecución de sentencia. Segundo, sucesiones y procesos voluntarios en general. Tercero, cuando estuviera pendiente de la resolución del juez. ¿Sí? Cuarto y último, si el expediente se encontrara en el llamado de autos para sentencia. ¿Sí? Si estuviéramos en esa parte procesal del autos para sentencia, en ese estado procesal,
tampoco podemos decretar la caducidad de instancia. Porque es bastante asimilable al supuesto 3, ¿sí? Hay algo pendiente del órgano, no es que yo no quiera mover el expediente. Tengo que esperar a que el juez resuelva, no puedo hacer mucho más que eso. No es que tengo que presentarle un pronto despacho para que no me declaren la caducidad de instancia, que en definitiva es lo único que podría ser procesalmente útil. Depende del otro, el otro tiene que resolver, ¿sí? Bien, hasta acá estamos claros cuando no prospera el pedido de caducidad de instancia. No opera la caducidad de instancia en esas 4 circunstancias, ¿sí? ¿Contra quiénes opera? Contra todos. Menores, Estado, salvo 2 excepciones. No va a operar la caducidad de instancia contra los incapaces y los ausentes, asterisco llamado, hasta tanto tengan representación procesal en el expediente. ¿Sí? Si tienen representación legal en el juicio, es decir, se presentó el Ministerio Público en su representación, se presentó en el caso de, por ejemplo, los incapaces por la edad, el padre, no hay ningún problema. Hasta ese momento no va a operar la caducidad. ¿Sí? Si los incapaces o los ausentes no tuvieran representación legal en el proceso, no se les puede declarar la caducidad de instancia en su contra. ¿Sí? Otra pregunta de parcial importante es cuál es la diferencia de la declaración de caducidad de instancia en primera y la diferencia de caducidad de instancia en segunda. La declaración de caducidad en primera instancia es un modo normal de terminación del proceso, claramente, ¿sí? Pero no es la sanción que se aplica para que yo no pueda volver a iniciar el proceso. Yo puedo volver a iniciar el proceso siempre y cuando la acción no estuviera prescripta, ¿sí? Que es la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo, y además puedo utilizar las pruebas de las que me valí y estuvieran producidas en ese proceso. ¿Sí? ¿Me va a cerrar esa instancia? ¿Yo puedo volver a iniciar un proceso? Sí. ¿Cuál es el límite de volver a iniciar un proceso? Que la acción no estuviera prescripta. ¿Puedo usar las pruebas que acompañan ese proceso y que produjen ese proceso? Por ejemplo, tengo ya una pericial mecánica con relación a un juicio de daños producida en el proceso. ¿La puedo utilizar? Perfectamente. ¿Sí? Ahora, el pedido de caducidad en segunda instancia, ¿sí? ¿Qué implica? El desistimiento del recurso interpuesto. Entonces, queda firme la resolución que se dictó. Por ejemplo, yo interpongo un recurso de apelación contra una sentencia definitiva de primera instancia. ¿Sí? Si a mí me declaran la caducidad de la instancia en segunda, que va a tener que ver con una forma de declarar admisible el recurso, ¿cuál es la consecuencia? Que esa sentencia queda firme, ¿sí? Se va a tener por desistido el recurso interpuesto que yo no insté. ¿Sí? Hay determinadas circunstancias que las vamos a ver en la unidad de prueba, en las que yo puedo probar. ¿Creo que lo puedo volver a repetir? Sí, la declaración de caducidad en primera instancia pone fin al proceso. ¿Puedo volver a iniciar esa misma acción? Sí, siempre y cuando no hubiera operado la prescripción. ¿Puedo utilizar las pruebas que se produjeron en esa instancia que se declaró caduca? Sí. Ahora, ¿cuál es la consecuencia procesal de la declaración de caducidad en segunda instancia? Es tener por desistido el recurso del recurrente a quien se le declaró la caducidad. ¿Sí? Como si no lo hubiera interpuesto. Que no hubiera instado ese recurso implica que lo desistió. ¿Sí? Es una sanción que toma su inacción tácita como el desistimiento del recurso. ¿Sí? Es una forma de tomar tácitamente el consentimiento de esa resolución que recurrió. Si yo recurro es que digo no estoy de acuerdo, y tengo que decir, porque no estoy de acuerdo, fundar y demás. Si yo no insto esa vía recursiva, en los procesos donde corresponda hacer algo, que eso lo van a ver con el doctor Basso, me van a tener tácitamente por reconocido que desistí. Dicen, no instó, no quiso seguir con el proceso adelante. Gracias. ¿Sí? No, de nada, Lucía, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, recuerden que en nación se va a declarar de oficio
con la sola constatación de que operó el plazo. No hace falta más que eso en Nación. Muy atentos con los procesos en Nación, porque no hace falta más que eso. Ahora, en provincia vamos a tener una primera oportunidad y única. ¿Sí? Me van a intimar a que inste el proceso. Segunda vez que se me pasó el plazo, chao. Como Nación, me dictan la caducidad. No hay una segunda oportunidad. ¿Sí? Efecto de la declaración en primera instancia, no extingue la acción. ¿Sí? Puede volverse a iniciar. Se finaliza ese proceso. Puede iniciar un proceso nuevo con todo lo que eso implique, volver a pagar la tasa, volver a pagar la sobretasa, volver a pagar el bono, el IUS, volver a hacer la demanda y dar traslado, siempre y cuando no opere la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es una forma de liberarme por el transcurso del tiempo. Se va a liberar el deudor, por supuesto, ¿sí? Se va a liberar el demandado, puede ser una obligación de hacer, de dar, de no hacer, ¿sí? Eso es lo fundamental. Tengan en cuenta que están regulados en ambos códigos, coinciden los números de artículo, pero tienen diferencias fundamentales entre el Código de Provincia y el de Nación, ¿sí? El de Nación determina el concepto de instancia, cuándo se inicia la instancia, cosa que no hace el de provincia. La forma de llevar adelante la caducidad es por vía incidental. Código de Nación me prevé además un plazo de caducidad para ese incidente, ¿sí? Ese procedimiento que llevo a cabo para la declaración de caducidad de instancia, ¿sí? Otra de las diferencias en el proceso de Nación, a diferencia del proceso de familia, de provincia, no hay una intimación previa a la parte a quien se está que podría declararse la caducidad por la elección para que inste el proceso, ¿sí? En Nación, con la sola verificación del plazo, se declara la caducidad, ¿sí? Cuestión importante tener en cuenta, a diferencia de la declaración de caducidad en primera y segunda instancia como sanción, en primera instancia no extingue la acción, simplemente da por finalizado el proceso como un modo normal. En segunda instancia tiene por desistido la vía recursiva, ¿sí? En definitiva, va a quedar firme la sentencia que se dictó en primera instancia, ¿sí? ¿Cómo se computan los plazos? Corren durante los días inhábiles, salvo la feria judicial, salvo la suspensión de término, la paralización o la suspensión por pedido de las partes, ¿sí? De ambas partes. ¿Está? Litis consorcio, la actividad de uno beneficia la actividad de todos, ¿sí? No prospera la declaración de caducidad, procesos de ejecución, salvo que sea un incidente dentro del proceso de ejecución, ¿sí? Procesos sucesorios o voluntarios, se tentaron las chicas. Procesos en los que no... entonces, procesos voluntarios, procesos de ejecución. ¿Qué más teníamos? En autos para sentencia o cuando el proceso estuviera pendiente de una resolución judicial. 4 casos en los que no prospera. ¿Contra quiénes prospera la ejecución? Contra todos, incluido el Estado, salvo incapaces o ausentes que no tuvieran representación legal en el proceso. Si la tuvieran, marche preso. También prospera la caducidad. Fíjense que la intervención del abogado es fundamental, ¿sí? Entonces, modo normal de terminación del proceso como sanción. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Profe, ¿Quedó claro? sí. Sí, dale. ¿Con la intimación en provincia vuelve a correr el plazo nuevo o sigue con el mismo plazo? No, vuelve a correr el nuevo plazo. Otra vez cuento 6 meses, otra vez cuento 3 meses. ¿Sí? Pero ya no tengo otra oportunidad. A ver, chicos, esto que nos parece hoy, seguramente a muchos de ustedes les va a parecer una locura que alguien decrete en la caducidad de instancia. ¿Cómo no vas a mover un proceso? A ver, ante el cúmulo de tareas, y no solo porque tengo muchos juicios, porque tengo una vida, puede ocurrir. No es lo ideal, no es lo que corresponde, pero puede ocurrir, ¿sí? Por eso hay que estar muy atentos en esto. Y no alcanza con que pida cualquier cosa en el expediente, tiene que ser un acto procesal útil. Si no, van a tomar como que yo abandoné ese proceso y ese abandono va a tener una sanción. ¿Sí? Porque yo no puedo instar la acción judicial de manera indiscriminada, tengo que hacerlo de manera responsable. Si le pido al juez su intervención,
Si le pido al órgano jurisdiccional su intervención, si le pido al tribunal su intervención, tiene que ser una intervención responsable, más allá de que gane o pierda el juicio, ¿sí? A veces ocurre que el procedimiento no me acompaña, no estoy muy convencido de que la sentencia sea favorable y empezamos a abandonar el proceso. ¿Qué pasa en la práctica? Que nadie nos cuenta. Tengo un juicio que me va a dar plata más rápido que este, y este lo abandono y sigo el otro. ¿Sí? A ver, la realidad es que si uno trabaja en un call center, trabaja de 8 a 14, se va a su casa y el problema se terminó. Cuando ustedes se reciban, se van a dar cuenta que los abogados, pese a lo que la gente cree, trabajamos sábado, domingo, feriado, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la tarde. No tenemos un horario. ¿Por qué? Porque a veces el tiempo no nos da. Y a veces los vencimientos nos corren, los clientes nos corren. Uno tiene que ser responsable con el cliente, pero también responsable con su bolsillo, porque en definitiva vive de esto. Y hay un montón de situaciones que pueden alterar el normal procedimiento de un juicio. ¿Sí? Si tenemos un solo juicio, seguro lo vamos a sacar rápido, lo vamos a hacer prolijo en tiempo, pero cuando uno empieza a acumular trabajo, a veces estas cosas ocurren. ¿Sí? Atentos con esto, porque la caducidad es algo horrible que se las decreten, se lo digo por experiencia propia, pero además es algo que tiene una consecuencia patrimonial para el abogado que no es grata, ¿sí? Y que no es un buen antecedente. Les vuelvo a repetir, al margen, ¿sí? Y esto se los digo a modo de cuestión ética profesional, uno antes de pedirle la caducidad a un colega, llamen por teléfono, porque los clientes van y vienen, y son sumamente infieles, ¿sí? Ningún cliente va a venir y le va a decir, ¿cómo no pediste la caducidad de instancia? Antes de pedirle la caducidad de instancia, como decía un colega mío, el que avisa no traiciona, lo llaman y le dicen, mira, te tengo que pedir la caducidad de instancia. De esa manera le dan la oportunidad al colega que mueva al expediente, y si no lo mueve, bueno, ya está. ¿Sí? Pero siempre por ética profesional, porque los colegas van a estar siempre, no los vamos a cruzar en otra oportunidad, y es un buen gesto, ¿sí? Es como el gesto de avisarle que lo vamos a sustituir en el patrocinio. Por ahí se van perdiendo esos gestos, pero la idea es que no se pierdan, porque el colega lo vamos a volver a encontrar, y por ahí vamos a tener que suspender una audiencia, y nos dice, no, ¿sabes qué? No te la suspendo nada, porque vos me pediste una caducidad de instancia, y ni me avisaste, ¿sí? Es cierto, está en el código, todos deberíamos saberlo, pero la facultad nos tiene que enseñar, además de conocimientos, de contenido, que los podemos agarrar el código cuando nos recibamos. Es muy probable que ustedes ni siquiera se acuerden los plazos de caducidad cuando se reciban, eso lo pueden ver en el código. Esto que yo les digo es algo que nos enseña la calle, ¿sí? Genial ser demandado y que me declaren la caducidad de instancia para la otra parte, es buenísimo. Pero siempre está bueno avisar, sobre todo en el federal donde no hay un aviso previo. ¿Sí? La negligencia en la prueba, la caducidad, siempre está bueno, salvo que ya tenga un encono personal con el colega, que lo avisemos. ¿Sí? Esto para la práctica, para cuando ustedes ejerzan o si trabajan en un estudio, también está bueno fomentarlo. Después es un recurso perfectamente válido y que no está mal usarlo, ¿eh? No está para nada mal. Lo pueden utilizar perfectamente, pero con prudencia, ¿sí? Teniendo en cuenta que del otro lado hay un colega que seguramente nos lo vamos a cruzar en otra oportunidad. ¿Algo más, chicos? Está excelente el apunte que está en el campus. Yo ahora voy a avisar que ustedes no están para que los habiliten, los de teoría. Lo preparó el doctor Verdi, así que está sumamente complejo, al menos el tema de caducidad, estudienlo de ahí porque tienen la comparación entre nación y provincia. ¿Sí? ¿De los otros modos anormales les queda alguna duda? ¿No? ¿Nada? ¿Saben todo? ¿No? Una pregunta, cuando te declaran la caducidad en un caso, ¿a usted le llega una carta, algo? ¿O queda directamente aceptado en el expediente? No, todos los procedimientos, ¿sí? Les hago un aviso, que seguramente lo deben haber visto en el grupo de WhatsApp. A raíz de tu pregunta, mañana hay una clase con el doctor Niso, que es excelente, ¿sí? Que es funcionario del Juzgado Civil y Comercial número 3, que tiene que ver con notificaciones y presentaciones electrónicas, que es una unidad que los va a acompañar hasta la práctica 2. La van a ver en elementos, la van a ver en teoría, la van a ver en la práctica 1 y en la práctica 2. Es mañana a las 6, es una actividad gratuita, se entrega certificados, es por Zoom, ¿sí? Y ahí les van a aclarar muchas cosas relacionadas con las notificaciones. Las resoluciones judiciales se notifican, ¿sí?
Se pueden notificar porque se ponen a la vista en el expediente electrónico, que ustedes lo pueden ver en la página de la Corte, o porque a ustedes les llega una notificación. Hoy las notificaciones son electrónicas, les van a llegar a lo que se llama su token. Nosotros tenemos una unidad relacionada con esto, por eso si mañana tienen ganas de ver la clase del doctor Niso, les va a aclarar un montón antes de que lo vean, lo van a ver igual con la doctora Novoa y conmigo, pero a mí me va a llegar la declaración de caducidad a través de una notificación judicial. Esa declaración de caducidad se va a notificar por cédula electrónica, ¿sí? Tanto en el federal como en provincia. Yo me voy a enterar. Por supuesto que nosotros nos enteramos todos. ¿Cómo? Soy el abogado. El abogado, sí. Le llega al domicilio constituido, al domicilio electrónico. No le va a llegar al domicilio real del cliente. ¿Sí? Lo que le puede llegar al domicilio real del cliente son la regulación de honorarios, pero que es posterior a la declaración de caducidad. En la declaración de caducidad va a haber una imposición de costas, pero la regulación de honorarios se va a hacer una vez que se practique liquidación. ¿Sí? ¿Contesto, Mariana, con eso tu pregunta? Sí, profe. Bien, entonces, para los que tengan ganas, los veo mañana a las 6, y si no, nos vemos en la próxima clase de elementos. De todas formas, lo que no puedan por trabajo, por lo que fuere, siempre es mejor la cuestión sincrónica, que es esto de que estemos unos en la cámara y la otra. Los que no puedan, va a estar subida la clase del doctor Niso al canal de Capacitaciones Derecho, que es el canal de la Unidad de Graduados. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Nada? Bueno, nos vemos la próxima clase, que no sé si será presencial o virtual porque no recuerdo el cronograma. Espero que si es virtual tengan las camaritas prendidas, y si no, nos vemos en la facultad. Chicos, que tengan buen día. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Adiós.